Volvemos a Noticias 24 para profundizar en lo que está siendo una nueva crisis económica en Argentina, un derrotero que se viene quizás anunciando, viendo hace ya algunos meses con Mauricio Macri, muy complicado la presidencia de ese país, para profundizar en este nuevo episodio de lo que es la economía argentina, de lo que es los problemas políticos en ese país. Vamos a conversar con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Si uno revisa los números, a ver, la inflación los últimos 12 meses, voy a corregir, ahí ha dicho la editora 57, 54%. La aprobación de Macri, 28%. La aprobación de Cristina Fernández, bastante más arriba. El desempleo cercano al 10%, la pobreza en el 32%. La tarifa del gas que ha subido, se ha triplicado en el último año. La tarifa del metro también. ¿Qué pasó en Argentina? Nuevamente que uno pensaba que el año 2001 habían aprendido con el corralito. No. Argentina, bueno, básicamente es el problema de una economía que está con unos desbalances locos en un montón de órdenes, de direcciones, digamos. Desequilibrio fiscal fuerte, producto de tarifas subsidiadas a mansalva, como se dice, es decir, precios subsidiados que los pagaban los hogares pobres, con quienes supuestamente está destinados estos subsidios, pero también las personas de altos ingresos pagaban el mismo precio por el gas, por la electricidad, por los servicios públicos en general. Entonces, el desangre fiscal que significó eso acumulativamente a través de varios años, que llevó básicamente a que la deuda pública en Argentina, que asumió Macri como proporción del Producto Interno Bruto, llegaba al 51, 52%, trató de desactivar esto, ¿no? Es decir, que los precios tomaran una senda, niveles equivalentes a su costo económico, en verdad, por lo menos eso, y en tiempo corto, con una serie de coincidencias desafortunadas que ocurre por una parte que Argentina, claro, efectivamente hace un año y medio atrás sufrió una sequía devastadora, que en el sector agrícola en particular. Que afectó a su gran fuerte económico, que es justamente el sector agrícola. Que es una base, claro, que es una base de su electorado importante, junto con los comienzos de los temores en los mercados financieros globales de una reversión de flujo de capitales, y donde se concentraron fue en las economías vulnerables del planeta. No olvidemos que hace un año y medio atrás no solo Argentina sufrió el embate de la salida fuerte del flujo de capitales, sino que Sudáfrica, Turquía, Rusia misma. Entonces, nosotros mismos nos vimos afectados también. O sea, el tipo de cambio venía como una senda hacia la baja, llegó a los 580 y de repente nos encontramos con que volvió al nivel de 650. Eso es reflejo de... Pero claro, los flujos de salida de capitales son más fuertes y más adversos y más virulentos, como se dice en economía, en las economías vulnerables. Y Argentina era la candidata junto a varias otras. Claro, Cristian, tú decías, hay factores que se confluyen, podemos hablar también de lo que es la política de la economía, que debería confluir bien acá y que al parecer no lo está haciendo, pero hay un elemento que una vez también conversamos al respecto y es relevante. Hay un Banco Central, que es un Banco Central que no genera confianza, es un Banco Central que no es autónomo, es un Banco Central que sigue cooptado de alguna manera por el gobierno de turno, por la política, por la reacción necesaria para de alguna manera contener, de hecho ya el congelamiento de precios, lo que ha sido las bandas también que ha mantenido en cero. El Banco Central también tiene mucha responsabilidad acá, ¿no? O sea, bueno, el Banco Central es de esas instituciones en un sistema económico que cuando hace las cosas bien nadie se da cuenta. Y se da por supuesto. Es como los árbitros en el fútbol. Cuando pasan y se da por es porque supuesto. están fichando muy bien. Exactamente. Aquí no. Creo que ese es el mejor escenario para un Banco Central cuando se ven las cosas, que nadie hable de él, que nadie sepa que existe siquiera y nadie entienda qué es lo que hace. Pero cuando un Banco Central hace las cosas mal, es decir, no hace su mandato institucional o trata de hacerlo, pero está efectivamente capturado por el poder político, porque en el fondo el Banco Central argentino, si bien el gobierno de Macri declaró que el Banco Central funcionaba de acuerdo a metas de inflación y que iba a ser su brazo derecho en materia de bajar la tasa de inflación del 20 y tantos % anual que tenía al 15%, que era la meta del año pasado, y la ruta contemplaba inflación en torno al 10% para este año. Ese era el plan económico de Macri. Pero el Banco Central, en vez de subir las tasas de interés, que es lo que debió haber hecho hace un año y medio atrás, las bajó. Y esa fue la señal que los mercados básicamente corroboraron finalmente que el Banco Central no estaba haciendo un trabajo independiente y autónomo, sino que estaba haciendo básicamente un trabajo político. Derechamente. Cristian, te quiero llevar a un escenario que uno lo ve como espectador y uno ve, a ver, es súper preocupante. A ver, por un lado, Mauricio Macri la semana pasada tomó medidas que están muy lejanas al ideario que al final lo apoyó y lo cimentó como presidente de la República, por ejemplo, congelamiento de precios. Sí. Y no ha podido
frenar la inflación en Argentina. Derechamente, en los últimos 3 años no ha habido forma que Mauricio Macri cumpla su principal promesa en ámbito económico. Pero también el mercado reacciona negativo al ver que Cristina Fernández se va acercando a la presidencia, cuando tiene una popularidad, una intención de voto 10% superior a la del actual presidente. Que vuelva Cristina. En el fondo, Macri no puede sacar a Argentina de este atolladero, pero en el fondo también que se acerque Cristina provoca un efecto en los mercados que es peor. ¿Cómo salir de esto? Es como un zapato chino que no tiene salida. O sea, bueno, la economía y la política la verdad es que se componen recíprocamente. En Argentina como en pocos y en países. Argentina en particular. Entonces creo que los 6 meses que nos esperan hasta que se decante el escenario político van a ser de bastantes turbulencias y probablemente quizás de empeoramiento en variables. Parecido al externas. 2001, por ejemplo, cuando vimos a De la Rúa saliendo, escapando de Casa Rosada en helicóptero. Es bien posible, sí. No es descartable un escenario de mucha turbulencia en los meses que quedan y depreciación adicional del peso. Sí, ¿cuál es tu proyección ahí? ¿Ya tocamos fondo con Argentina o todavía no se encuentra ese fondo? A ver, me atrevería a decir que las reformas que ha hecho el gobierno de Macri, bueno, a menos que viniera un gobierno que borre todo, ¿cierto? Pero son reformas que apuntan al largo plazo. Es decir, tratar de rebalancear el déficit fiscal que lo está logrando, o sea, en saludo a algo positivo. Esa es la buena noticia y que podría ser. Ir en una ruta de déficit creciente y la verdad es que el déficit está disminuyendo. Ahora, el correlato de eso, sin embargo, es que tuvo que pedir al Fondo Monetario un rescate, que la deuda pública argentina como proporción del PIB subió del 50 y tanto por ciento al 85%. Que eso para entenderlo como si uno estuviera en su casa y está con deudas, tiene que pedir un crédito. O sea, y va a tener que pagar en algún minuto. No estaba nadie hasta hace un rato. No, y esa deuda llegó para quedarse. Ese es un costo de este ajuste, digamos, que va a tomar décadas probablemente bajar eso nuevamente y impone un límite a las posibilidades de gasto adicional en el futuro si es que hay que estabilizar la economía. ¿Por qué razón? Porque esa deuda tiene servicios de intereses por lo menos, independiente que se pueda hacer rollover, es decir, renegociación y posponer su pago en el futuro, pero tiene un servicio de intereses que, sin embargo, sí hay que pagarlo. Y eso limita los grados de libertad del gobierno, cualquier gobierno. Cualquier presidente que asuma en Argentina va a tener grados de libertad menores de los que tuvo Macri y menores de los que tuvo los predecesores de Macri. Entonces uno mira la película. Macri va a cumplir, ya lleva prácticamente 3 años y medio en la presidencia de Argentina. ¿Cuál ha sido su principal o cuál fue su principal error? Mirar en menos quizás la situación real de Argentina, muchas veces traicionar sus propios principios, que muchos lo han criticado, debilidad política. ¿Cuál ha sido el principal error? Tú has mencionado, por ejemplo, el tema del Banco Central, varios elementos, pero en lo principal de Mauricio Macri, porque él llegó prácticamente, entre comillas, como un salvador. El tema económico era lo que cimentó su llegada a la Casa Rosada, pero no ha dado en el clavo en los 3 años. ¿Cuál es su principal error a tu juicio? Yo creo que en lo fundamental fue haber... O sea, teniendo un escenario político frágil, haber implementado un plan excesivamente ambicioso en términos de la velocidad, la celeridad de los cambios. ¿Había que ser más cauteloso? Quizás haber sido un poquito, haber hecho un poco más de gradualidad. Ahora, porque muchos lo critican que fue demasiado gradual, que debía ser una política prácticamente de shock, pero en un país como Argentina, como tú decías al principio, que está acostumbrado a que te subsidien hasta la milanesa, es difícil. Que aquí, de hecho, estaba el realismo económico contra el realismo político. El realismo económico apuntaba justamente de buena primera. El realismo político decía, esperemos un poquito, como dice Andrés, aquí no se puede cambiar de la noche a la mañana una situación que ha estado muchos años. Sí. No, yo creo que fue excesivamente rápido quizás en la normalización de precios, por ejemplo, de los precios regulados. Tarifazo famoso. Sí, el tarifazo fue muy fuerte. Es cierto, había un requerimiento de reducir la trayectoria del déficit fiscal, de estabilizarlo por lo menos, pero y adicionalmente creo que las perspectivas de normalización de la tasa de inflación a niveles más tolerables también creo que fue un poco abrupto, porque en 3 años habría bajado la inflación del 4 al 20%, al 15% y al 10% en 4 años. Esa trayectoria de desaceleración de la inflación, en todos los países que han hecho desaceleraciones tan fuertes en la tasa de inflación, ha ido aparejado siempre de momentos recesivos. Y en el plan económico de Macri no se contemplaba una recesión, sino que menor crecimiento solamente. Y creo que eso hay una especie de inconsistencia en el diagnóstico con las metas de crecimiento. Efectos para nuestra economía, uno ve por lo menos los últimos episodios de crisis graves en Argentina en ámbito económico, efectos para nuestro país. Cada vez uno ve que son más secundarios, son más pequeños, son más
prácticamente anexos. Al principio de los 90, cuando asume Carlos Menem, había una situación económica bastante difícil en Argentina, cuando cambian de moneda del austral al peso, toda esa situación cambiaria. A ver, era bastante más sensible para Chile. Ya en el corralito se veía que Argentina como socio comercial era cada vez más de segundo orden. Y ahora ya sé prácticamente que el efecto en nuestro país es bien poco. ¿Por qué? Mira, porque bueno, nuestra economía está bastante diversificada en términos de las regiones económicas relevantes para nuestro comercio exterior y también desde el punto de vista de los flujos de financiamiento de entrada y salida de capitales estamos bastante diversificados ahora en comparación a lo que éramos hace 10 o 15 años atrás. Entonces eso nos da una ventaja en el sentido de que podemos absorber riesgos puntuales como un vecino tan poderoso que tenemos al otro lado de la cordillera, una economía 2,5 veces el tamaño de la nuestra, pero sin embargo hoy por hoy representa una fracción pequeña de nuestro Chile está poco exterior, expuesto a lo que es poco Argentina. expuesto directamente. Ahora, puntualmente algunas empresas sí están bastante expuestas. Sí, claro. La aerolínea, la TAM, ¿cierto? El retail fuerte. Eléctrico, embotelladoras. Que sea una apuesta, hace varios años justamente en Brasil, Colombia, pero primero que todo en Argentina. Y con todo lo que ha sucedido, hay varias que se han retirado justamente por esto. Ahora, yo creo que esas apuestas son de largo plazo. O sea, uno puntualmente, efectivamente, las empresas están sufriendo algún embate. Ahora, también son empresas diversificadas. O sea, Argentina no es la única fuente ni la más justamente, que la diversificación de riesgo a nivel regional te permite, si a una le va mal y la otra Pero bien. yo me atrevería a decir que los efectos de largo plazo son los más adversos para nosotros. Porque puntualmente es cierto, ha pasado bastante desapercibido el efecto sobre comercio exterior, sobre gas, como fue en el pasado, ¿cierto? Que nos cortaron la llave. Nos cortaron la llave. Pero yo diría, los efectos de largo plazo de tener una gran economía al otro lado de la cordillera que no ha podido despegar, eso no lo vemos, pero sin duda nuestro desarrollo económico y el desarrollo económico en el cono sur, del cual Chile es parte, habría sido otro si en estos 20 años pasados o en los 20 años futuros por delante, Argentina tomara un norte de crecimiento sostenible. Para ir cerrando, Cristian, lo que uno puede sacar en limpio un poco de tu análisis y que es preocupante es que Argentina no ha tocado fondo, que Argentina le va a seguir cayendo y quizás se podría acercar a la grave situación que se vivió hace ya 18 años y es como si fuera ayer, el 2001, el tema del corralito. Sí. Ojalá que en este año próximo no ocurran... Ojalá me equivoque, dices tú. Claro, o no ocurran grandes eventos internacionales que agudicen la situación argentina. Bien, Cristian Echeverría, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias, Andrés.